que empieza con la definición de las acciones aerodinámicas y después vamos a ver el procedimiento para obtener los coeficientes aerodinámicos. Bueno, les voy a compartir el PDF del apunte y espero que puedan ir viendo más o menos lo que voy marcando sobre el PDF. Si alguno tiene una pregunta, me interrumpe y la aclaramos. Y si no, bueno, vamos avanzando. También pueden hacer preguntas de la clase pasada cuando terminemos esta presentación. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a iniciar el PDF. Entonces que aquí tenemos el capítulo número 2 del apunte, que corresponde a las unidades, a la unidad 3. Vamos a ver primeramente la primera parte y después van a retomar la unidad de análisis experimental que se las va a dar el ingeniero García con la parte de sondas y túneles de viento, mediciones de presión y ensayos del túnel. Y después vamos a retomar este capítulo para ver ya específicamente las fuerzas de sustentación y de resistencia aerodinámica. Bueno, para empezar, hagamos un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, básicamente los fundamentos básicos y definiciones de, se usan para el tratamiento de problemas de mecánica de fluidos. Vimos que teníamos por un lado las leyes de conservación, con las cuales terminamos la ecuación de Bernoulli, después de hacer una serie de simplificaciones, y después vimos también que tenemos el fenómeno de la viscosidad y que apareció un factor importante o un parámetro muy importante que era el número de Reynolds y diferentes regímenes de flujo. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es empezar a unir todos estos conceptos para ir hacia lo que a nosotros nos interesa, que es básicamente poder modelar el flujo y sobre todo predecir las acciones aerodinámicas. ¿Y qué son las acciones aerodinámicas? Son básicamente las fuerzas y momentos que se producen sobre un cuerpo que es sometido a una corriente de aire, en nuestro caso, o cualquier flujo particular. Bueno, justamente el desafío de cualquier diseñador aeronáutico es aprovechar fuerzas aerodinámicas, las acciones aerodinámicas, para generar fuerzas sobre un cuerpo, en nuestro caso un avión o cualquier cuerpo sustentador, y de esa forma poder hacer volar máquinas más pesadas que el aire. Bueno, adelantemos un poquito para ir al gráfico. De esta forma vamos a tener un poquito mejor los conceptos. Recuerden que cuando nosotros establecimos la ecuación de Bernoulli habíamos diferenciado dos tipos de fuerzas que se producían sobre un cuerpo. Por un lado teníamos las fuerzas de contacto o fuerzas de superficie, por dicho, que eran la presión y las fuerzas viscosas. Y por otro lado tenemos las fuerzas que actúan a distancia, en nuestro caso básicamente el campo gravitatorio. Bueno, pues estamos analizando solamente fenómenos aerodinámicos, es decir, efectos del flujo de aire. Entonces vamos a tener sobre un cuerpo, fíjense que acá tenemos dibujado un perfil aerodinámico, si bien todavía no lo introdujimos formalmente, es este cuerpo de forma fusiforme, pintado en gris, y por un lado tenemos acciones debidas a la presión, fíjense que en este caso estamos dibujando fuerzas que comprimen y hacia adentro del cuerpo, y por el otro lado estamos buscando fuerzas que, entre comillas, succionan. Bueno, esto es básicamente porque estamos hablando en términos de presiones relativas. En algunas partes del cuerpo tenemos, algunas partes del cuerpo tenemos fuerzas que succionan o presiones que succionan porque son más bajas que la presión relativa, y en otro lado, o decimos que succionan, en otro lado tenemos presiones más intensas que la presión relativa, entonces son presiones positivas.
Bueno, además de eso, por acción del flujo, fíjense que estamos impactando este perfil aerodinámico por tenemos lo que genera la viscosidad, el arrastre del fluido por la superficie del cuerpo. Sabemos que genera una tensión viscosa que evidentemente si uno integra esos dos efectos, el efecto de la presión y integramos el efecto de la presión en toda el área mojada, decimos el área mojada, el área que está en contacto con el flujo, y también integramos todas las fuerzas viscosas, también por el área mojada. Fíjense aquí, tenemos por un lado las fuerzas de presión multiplicadas por un versor normal a la superficie por un diferencial de área. No he dicho la fuerza de presión, no, sino la presión en cada punto, la presión local en cada punto del cuerpo. Y en el otro término tenemos, la integración de las fuerzas viscosas. En este caso, las fuerzas viscosas las integramos, sabemos que actúan paralelas a la superficie. Entonces las integramos con respecto a un versor paralelo a la superficie y el diferencial de área. Al integrar esos dos efectos, obtenemos lo que se conoce como la resultante aerodinámica. La resultante aerodinámica es la fuerza resultante debido a la acción del flujo sobre el cuerpo. Un punto importante a tener en cuenta es que para este análisis inicial nosotros vamos a considerar movimiento plano, o sea, flujo bidimensional. Entonces, si estamos considerando flujo bidimensional, la resultante aerodinámica evidentemente va a estar contenida en el plano donde hemos dibujado ese perfil aerodinámico o el cuerpo que sea. ¿Sí? Bueno, a partir de la resultante aerodinámica aparecen las dos definiciones básicas de aerodinámica, que son la fuerza de sustentación y la fuerza de resistencia aerodinámica. La fuerza de sustentación se define simplemente como la componente de la resultante aerodinámica que es normal a la dirección del flujo. Y la fuerza de resistencia aerodinámica, o de arrastre, como se llama algunas veces, es la fuerza que es paralela a la dirección del flujo. Fíjense que básicamente acá todavía el gráfico no está terminado, pero acá estaría la fuerza de resultante aerodinámica y las dos componentes paralela a la dirección del flujo es la fuerza de arrastre o de resistencia aerodinámica, y normal a la dirección del flujo es la fuerza de sustentación. L viene del inglés lift, D viene del inglés drag. Drag es arrastre. Bueno, esta nomenclatura, o esta denominación, muchos libros se lo atribuyen directamente a los hermanos Wright cuando estaban haciendo sus ensayos de túnel de viento. Se llamaron arrastre justamente porque el efecto del túnel de viento es como acá, como en el gráfico, el cuerpo permanece fijo y lo impacta una corriente, que la corriente es como si arrastrara el cuerpo, entonces de ahí quedó el nombre de arrastre o drag. En castellano, sobre todo en la parte de aerodinámica, o sea, de aerodinámica aeronáutica, es más común utilizar la palabra resistencia o la definición de resistencia de la aerodinámica. Bueno, acá está formalmente escritas las dos definiciones, y es muy importante que recuerden que lo que define la dirección de la sustentación y la resistencia aerodinámica es solo la dirección de la corriente libre, que asumimos uniforme, lo suficientemente lejos del cuerpo, o sea, la famosa P infinito o U infinito en este caso. Entonces, independientemente de la posición del cuerpo o de la orientación del cuerpo, lo que define la dirección de la sustentación y de la resistencia aerodinámica es la dirección de la corriente libre. Bueno, fíjense que aquí, a la derecha del gráfico, está dibujado lo que se definía como el diferencial de área y la normal, justamente el versor normal
normal a la superficie, o perpendicular a la superficie, y el versor S, que es paralelo a la superficie. Las tensiones de corte actúan siempre paralelas a la superficie y la presión actúa siempre en dirección normal a la superficie. ¿Viste? Ponemos el signo menos porque, por la forma en que hemos definido el ángulo θ, siendo este, fíjense que el eje X lo definimos paralelo a la dirección de la corriente libre, es decir, que la fuerza de resistencia aerodinámica va a ser paralela al eje X y la fuerza de sustentación va a ser paralela al eje Y. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, expandiendo la definición de los versores, los versores unitarios en Y S esta resultante aerodinámica, o mejor dicho, este flujo va a producir, además de las fuerzas, va a producir algún tipo de momento o cupla debido justamente al desbalance alrededor de algún punto de que uno escoja sobre el cuerpo, sobre el cuerpo. Entonces, como estamos en movimiento plano, esa cupla va a ser normal al cuerpo, a la hoja, y va a tender a hacer girar el cuerpo en alguna dirección, pero manteniéndolo sobre plano, ¿entiendes? Es decir, que vamos a tener una cupla perpendicular a las componentes de sustentación y de resistencia aerodinámica que va a tender a hacer girar el cuerpo en alguna dirección. Bueno, eso es lo que se conoce en aerodinámica como el momento de cabeceo. El momento de cabeceo, entonces, alrededor, por ejemplo, en un punto X0 y 0, es simplemente integrar el efecto de la presión y el efecto de las tensiones viscosas sobre el cuerpo y multiplicar básicamente por el brazo de palanca, ¿sí? Pero fíjense que en esta expresión tenemos una pregunta. No estoy viendo yo. No, profe, lo que pasó fue que se trabó un poco el audio en la parte que expandió sobre los versores. Y bueno, por ahí como que no escuchamos tanto esa parte, porque se cortó el audio y el video por un segundo, y Bueno, recién pudimos escuchar de vuelta cuando empezó a decir lo de la sustentación nuevamente. bueno, entonces vamos de vuelta a las definiciones de las ecuaciones 2.2 y 2.3, que la sustentación es la fuerza normal a la dirección del flujo libre. Entonces, integramos expandiendo este versor N, que es normal justamente a la superficie. Está definido por ese ángulo θ que vimos acá en el lado. Entonces, expandiendo ese versor, en el caso de la presión, y la componente normal del versor S, en el caso de la tensión viscosa, obtenemos la componente normal de la resultante aerodinámica, que es la sustentación. Y el mismo trabajo hacemos con la resistencia aerodinámica, pero en este caso, obviamente, en la dirección normal a la sustentación. El coseno de θ y el seno de θ son los versores paralelos a X, o los componentes de los versores paralelos a X. ¿Sí? Bueno, y lo que le decía después era el efecto de cupla o de momento que produce el flujo sobre el cuerpo, que como es movimiento plano, vamos a tener que va a hacer girar al cuerpo manteniendo su sección sobre la hoja. ¿Sí? Bueno, lo que deberíamos hacer entonces es integrar las componentes de presión y de tensión viscosa y multiplicar por el brazo de palanca respecto a un punto que estemos considerando, un punto X0 y 0 arbitrario. Fíjense que en la ecuación 2.4
no figura o no tenemos en cuenta o hemos despreciado la parte de la tensión viscosa. Bueno, eso es porque asumimos, como generalmente se hace, que la tensión viscosa tiene un efecto muy inferior al efecto que produce la presión en el momento del cabeceo. Algo parecido vamos a hacer después con la sustentación. Ya les voy adelantando que más adelante uno supone que la tensión viscosa es un efecto muy inferior al de la presión, entonces simplemente considera que la sustentación es efecto de la presión. En el caso de la resistencia, eso no lo podemos decidir a priori. Vamos a ver en unas clases más adelante que en ocasiones la presión es mucho más importante, o el efecto de la presión, y en otros casos el efecto de la viscosidad es mucho más importante en la resistencia aerodinámica. Bueno, entonces, para el movimiento plano definimos las tres acciones aerodinámicas fundamentales, y son básicamente las que más vamos a considerar en este curso de aeronáutica general. Después, cuando vean, por ejemplo, mecánica del vuelo, evidentemente hay que considerar la condición tridimensional de flujo. Cuando consideremos la condición tridimensional de flujo, van a aparecer fuerzas en dirección normal a la hoja, que son una fuerza, que es la fuerza lateral, y además van a aparecer momentos también que van a tender a hacer girar el cuerpo en direcciones fuera del plano de la hoja. Son los momentos de rolido, que es básicamente la cúpula que se produce en dirección del movimiento, y el momento de guiñada, que es que hace girar el cuerpo en dirección, digamos, con una cúpula en dirección normal al flujo. Bueno, eso es a modo de comentario. Hoy nos tenemos que enfocar en lo que son las acciones aerodinámicas del movimiento plano: tentación, resistencia aerodinámica y momento de cabeceo. Bueno, voy a ver si no me estoy olvidando nada por acá. Bueno, entonces, conocemos la distribución de presión, conocemos la distribución de tensiones viscosas, y simplemente las acciones aerodinámicas, ese simplemente con unas buenas comillas, son básicamente la integración de esas distribuciones sobre toda la superficie mojada del cuerpo. Y del mismo modo tenemos el momento de cabeceo con respecto a los puntos. Bueno, esto que parece tan simple no lo es así, justamente porque conocer la distribución de la presión y la distribución de las tensiones viscosas sobre un cuerpo puede ser mucho más complejo que un perfil aerodinámico. Es algo muy complejo. Van a ver en el curso de mecánica de los fluidos que las ecuaciones de flujo, así sea flujo incompresible, y podemos modelar con ecuaciones de Navier-Stokes, no tienen solución analítica general. O sea que en la mayoría de los casos prácticos, flujo de gobierno no tienen solución analítica, entonces hay que recurrir a otros métodos para poder solucionar el problema. ¿Y cuáles son esos métodos? Básicamente son los ensayos experimentales. Los ensayos experimentales son, fueron históricamente el principal método para determinar las acciones aerodinámicas sobre cuerpos, y para poder extrapolar luego esos resultados experimentales hay que hacer algunos artilugios matemáticos que nos permitan después extrapolar resultados de ensayos. Que ustedes imagínense que cuando uno está diseñando un avión o un objeto relativamente grande, un automóvil, realmente lo va a ensayar en escala, o sea, un modelo mucho más pequeño que el modelo real. Entonces, para conocer de qué forma podemos extrapolar esos resultados obtenidos en una escala menor hacia el problema real, bueno, existe una técnica, que es la técnica del análisis dimensional. Y el análisis dimensional es uno de los aspectos fundamentales de la aerodinámica. De hecho, la razón por la cual
casi todos los cálculos aerodinámicos derivan de coeficientes adimensionales y números adimensionales, es justamente con el empleo del análisis dimensional. Bueno, aquí en este curso de aeronáutica general vamos a ver relativamente por arriba el método del análisis dimensional, sobre todo para que ustedes entiendan de dónde salen los coeficientes aerodinámicos. Los coeficientes aerodinámicos, en algunos libros de texto, los plantean directamente como fórmulas que obtienen casi únicamente, sin profundizar mucho en el fundamento de donde salen los coeficientes aerodinámicos, pero nosotros no tenemos que, para un futuro ingeniero aeronáutico, presentar los coeficientes aerodinámicos sin explicar su fundamento es de propósito, así que hacemos una pequeña introducción al análisis dimensional y explicamos cómo se aplica en el caso particular de la aerodinámica o el flujo de aire. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Bueno, redondeando. Si bien conocemos las expresiones analíticas de la sustentación y la resistencia aerodinámica y el momento del cabeceo, y del mismo modo podemos, para un caso de flujo tridimensional, no podemos, o a priori no conocemos, o es muy difícil determinar las distribuciones de presión y de tensión viscosa. Entonces, lo que hacemos es utilizar, o mejor dicho, valernos de ensayos experimentales que nos permitan calcular directamente las fuerzas. Es decir, por ejemplo, por medio de balanzas o algún tipo de elemento, calcular directamente las fuerzas independientemente de las distribuciones. Bueno, todo esto parte de lo que se conoce como el análisis dimensional, y hay algunas opciones antes, pero básicamente el análisis dimensional lo que nos permite hacer es reducir lo que se llaman los grados de libertad de un problema. O sea, por ejemplo, consideramos el caso de una fuerza o una acción aerodinámica. Una fuerza o una acción aerodinámica, acá una fuerza, pensemos, una fuerza genérica F, va a ser una función, o sea, uno hace una serie de experimentos, de pruebas, de observaciones, y determina que una determinada fuerza aerodinámica va a ser función básicamente de las condiciones del flujo libre, es decir, de la velocidad del flujo libre, lo infinito, de la densidad del flujo libre, lo infinito, de la viscosidad del flujo libre, y también va a ser función, evidentemente, del tamaño del cuerpo. El tamaño del cuerpo lo definimos a partir de una longitud de referencia. Bueno, ese problema que involucra, por cuenta, con 1, 2, 3, 4 variables, si uno quisiera hacer como un análisis paramétrico de ver cómo influye cada una de esas variables, debería ser una gran cantidad de ensayos, porque tienen que hacer variar cada una de las variables, o cada una de las variables independientes, las tiene que hacer variar con cierta resolución como para trazar una curva en este plano de cuatro variables. Entonces, eso evidentemente requiere de mucho tiempo y dinero, y muchas veces también es impracticable. Entonces, el análisis dimensional lo que nos hace es, nos permite reducir el número de grados de libertad o de variables intervenientes en el sistema de acuerdo a las dimensiones físicas que contenga
vamos a ver que ese problema, que era inicialmente de esta Profe, forma, sí, perdón que lo corte de vuelta. Se cortó el sí, audio de nuevo, justo cuando estaba por empezar a explicar la ecuación. Terminó de decir lo de que permite reducir el número de variables en función del que nosotros sí. conozcamos y ¡puc! Se corta. Bueno, eh, lo explicamos ahora mientras vamos avanzando. Era básicamente una introducción a lo que íbamos a ver ahora. Lo que vamos a terminar viendo es que la fuerza aerodinámica se puede reducir a una serie de, a un coeficiente que depende de una función que, a su vez, fíjense, depende de una sola variable que es básicamente una combinación adimensional entre las variables del problema. Este problema que inicialmente ponía que dependía de 4 variables, cuando consideramos las unidades de base de ese problema, vemos que hay solo una combinación independiente que nos va a permitir escribir esa relación funcional en términos de una función de una sola variable, que es esa variable independiente, es básicamente una combinación adimensional de las variables, para la redundancia, dimensionales que afectaban el problema. Bueno, en este caso vemos que básicamente la fuerza dividida en una combinación de las variables, esta combinación es dimensional, pero fíjense que esta combinación es una fuerza, Newton, y aquí tenemos una expresión, rho v infinito al cuadrado de expresión, y si multiplico por una longitud al cuadrado, me da Newton, entonces el cociente de estos dos parámetros aquí, este cociente es adimensional. Este cociente adimensional es función de una sola variable adimensional. En este caso, esta variable, recuerdan la clase pasada, rho infinito, v infinito, por una longitud de referencia dividido la viscosidad, era el número de Reynolds, que era adimensional. Entonces, básicamente, decimos que una fuerza, que un problema podemos reducir su dominio de dependencia a una función mucho más simple, teniendo en cuenta combinaciones adimensionales de las variables. Bueno, esto es básicamente lo que dijimos. Y anticipándonos un poco lo que vamos a ver ahora, es básicamente que si un coeficiente adimensional es función de un determinado parámetro adimensional, que en este caso es el número de Reynolds, podemos extrapolar después, vamos a poder extrapolar que si en un ensayo tenemos un determinado número de Reynolds y en la condición real tenemos el mismo número de Reynolds, entonces eso nos permite extrapolar los resultados del ensayo hacia la condición real. Bueno, esto que seguramente fue bastante confuso y que no pretendo que lo entiendan ahora, lo vamos a tratar de explicar a continuación, y después le va a quedar la tarea en su casa de repasar el ejemplo, los ejemplos que hay acá en el apunte, para terminar de entender medianamente bien el problema. Bueno, fíjense que lo que decimos es que si los números de Reynolds son iguales en el modelo, o sea, en el ensayo, que en la condición real, entonces el coeficiente de fuerzas del modelo es igual al coeficiente de fuerzas de la condición real. De esa forma yo podría determinar la fuerza de la condición real simplemente por multiplicar el coeficiente de la condición de ensayo, que lo conozco, por las condiciones del flujo de la condición real. Entonces, voy a poder utilizar los resultados que determiné experimentalmente en la condición real. Bueno, eso que lo digo así tan directamente, muchas veces no es tan simple, pero con cierto criterio se trabaja esa. Bueno, el método de análisis dimensional comienza con el principio de homogeneidad dimensional, que seguramente ya ustedes lo conocen, que es básicamente en una expresión algebraica uno no puede sumar unidades diferentes, o sea, damos a proporción. Evidentemente, esta expresión tiene que ser dimensionalmente
homogénea, dimensionalmente análoga o igual a esta expresión. Es decir, que toda la ecuación es dimensionalmente homogénea si cada uno de sus términos tiene las mismas dimensiones físicas. Y bueno, eso también ya lo sabían, pero así se formaliza con el principio de homogeneidad dimensional. Tenemos que en una expresión matemática, evidentemente, solo podemos sumar o restar cosas iguales, si no, no tiene sentido físico. Bueno, entonces, partiendo del análisis dimensional, de la condición de homogeneidad, o el principio de homogeneidad dimensional, se hacen una serie de definiciones, variables. Las variables dimensionales justamente son las cantidades que se expresan en unidades físicas y que, bueno, obviamente tienen dimensiones. Después tenemos constantes dimensionales, por ejemplo, cuando aplicamos algún principio y necesitamos una constante de proporcionalidad, muchas veces esa constante de proporcionalidad tiene dimensiones físicas, como por ejemplo en la ley de viscosidad de Newton. La tensión es igual a la viscosidad absoluta por el gradiente de la velocidad con respecto a la división del masa. Bueno, esa viscosidad absoluta es una constante dimensional, o la podemos considerar muchas veces como una constante dimensional. Y después tenemos constantes puras, que son básicamente números que no tienen dimensión. Bueno, esas constantes puras son las que no afectan en principio las relaciones funcionales dimensionales en las expresiones que justamente expresan cantidades físicas, y uno en principio no las tendría en cuenta para lo que es el análisis dimensional. ¿Qué significa esto? Básicamente que si yo tengo una función f que depende de variables adimensionales, si yo la multiplico por cualquier constante adimensional, esa relación funcional, si bien cambia, sigue básicamente cumpliendo el principio de homogeneidad dimensional. Entonces, básicamente la idea es que si yo tengo para empezar el método de análisis dimensional, bueno, esto lo mostró inglés, allá fue fines del siglo XX, determinó la forma de reducir la cantidad de significados del problema por medio de su teorema, que es el teorema Pi de Buckingham. Se llama Pi básicamente porque Buckingham usaba esa letra griega para expresar los productos adimensionales. Y bueno, ese es el método que usamos nosotros. Acá no se demuestra porque es bastante difícil de demostrar. Simplemente nos interesa conocer el procedimiento. Entonces nosotros tenemos una variable dimensional, en este caso la llamamos U1, fíjense en esta ecuación, una variable dimensional que depende funcionalmente de otra serie de variables dimensionales. La idea es escribir esa variable dimensional, que en principio depende de n variables dimensionales, lo ven ahí, U1 depende de sí mismo, puede depender de sí mismo y de otras variables dimensionales, en total n variables dimensionales. La idea es escribir esa relación funcional por medio de productos, o mejor dicho, de parámetros adimensionales, que son, acá están escritos como pi1, pi2, n menos k, y fíjense que pi1 es un parámetro adimensional que se escribe como un producto de las variables dimensionales del problema. Cada uno de estos parámetros adimensionales, pi1, pi2, pi-n, menos k, son números adimensionales que se escriben como productos, y cuando digo productos, me refiero a productos de potencias de las variables adimensionales,
¿Por qué productos de potencia? Porque de esa forma, elevando cada una de esas variables dimensionales a una determinada potencia y multiplicándolas entre sí, es que uno puede, hablando rápido, simplificar las unidades, y eso va a quedar básicamente como una valor adimensional, porque todas las dimensiones quedaron simplificadas. Bueno, fíjense que acá nos aparece lo que teníamos antes, una función de n variables, ahora es una función de n menos k variables. Es decir, pudimos reducir la cantidad de variables del problema en una cantidad k que es igual a la cantidad de unidades base que gobiernan el problema. ¿Cuáles son las unidades de base? Justamente son las unidades de base físicas. La masa, es decir, el Sistema Internacional de Kilogramos, la longitud y el tiempo son las tres unidades fundamentales en los problemas de aerodinámica de baja velocidad que vemos nosotros. No interviene el Kelvin, no intervienen unidades de electromagnetismo, no intervienen unidades de luminosidad. Ustedes saben que todas las cantidades físicas que por ahora conoce el hombre se pueden describen en combinaciones de 7 unidades de base. O sea, la unidad de base del tiempo, la unidad de base de la longitud, la unidad de base de la masa. Bueno, eso puede variar dependiendo del sistema de unidades que uno utilice, pero en el sistema internacional de unidades, la masa, el tiempo y la longitud son unidades de masa. Entonces, ¿en qué consiste básicamente aplicar el teorema Pi? En esta serie de pasos que están acá enumeradas y que vamos a ver directamente sobre el ejemplo, así no estamos leyendo simplemente el apunte. Recuerden que por ahí esto no es fácil de entender así explicándolo sobre un papel a la distancia, pero es importante que entiendan bien el concepto del análisis dimensional, cómo es que nosotros llegamos desde una expresión dimensional de cierta cantidad de variables hacia otra expresión adimensional equivalente a la anterior, pero de menor cantidad de variables. ¿Qué grado de menor cantidad de variables? Dependiendo de la cantidad de unidades de base que tenga ese problema. Fíjense que cuando buscamos acá este ejemplo, habíamos dicho que esto dependía de 4 unidades de base: la longitud, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Bueno, si uno considera que tenemos 3 unidades de base, que son la masa, la longitud y el tiempo, entonces este problema se va a reducir a un problema de una sola variable, porque es n menos k cantidad de variables. Pero bueno, vamos a ver el problema real, el problema de aerodinámica. Entonces, el primer paso dice listar todas las variables que están involucradas en el problema. Bueno, en un problema de aerodinámica tenemos todas estas variables que afectan a la fuerza aerodinámica. F es una fuerza aerodinámica y las variables que afectan son básicamente las que habíamos visto antes, pero en este caso consideramos también que puede haber compresibilidad del flujo, así que aparece también la velocidad del sonido de la corriente libre. Entonces, la densidad de la corriente libre, la velocidad de la corriente libre, la viscosidad de la corriente libre, la velocidad del sonido de la corriente libre y por último una longitud de referencia que nos dice la escala del problema. ¿Cuántas variables tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, más 6, que es la variable que estamos analizando. Entonces, la primera variable es la fuerza. Las estamos listando. ¿En qué se mide la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades? Newton. ¿Y cuál es la dimensión en función de las unidades de base? Metro, masa, longitud, tiempo a la menos 2. O sea, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es el tiempo. Bueno, la densidad es kilogramo sobre metro, son las 2 unidades de base, y así sucesivamente. La velocidad,
metros sobre segundo. Entonces, ahí vemos que tenemos 3 unidades de base que definen nuestro problema: la masa, la longitud y el tiempo, y tenemos 6 unidades, 6 variables dimensionales en el problema. Si vemos acá, recuerdan que el problema iba a ser de n menos k variables adimensionales. Entonces vamos a tenemos n variables dimensionales, o sea 6, que eran la fuerza, la densidad, la velocidad, la viscosidad, velocidad del sonido y longitud, y después tenemos las 3 unidades de base. Es decir, que vamos a tener que expresar 3 números adimensionales para determinar la relación funcional. ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Sí? Bueno, si nadie habla, supongo entonces que sí. El punto número 2, bueno, lo que hicimos en la tablita, expresar cada una de las unidades, términos de las unidades de base, y determinar la cantidad de productos pi necesarios. O sea, dijimos N6 menos K3, son 3 productos pi que para requerir nuestro problema. Y acá viene el paso por ahí más importante, que es seleccionar una cantidad de variables repetitivas. Justamente este método, que acá le pusimos el teorema Pi de Buckingham, también se conoce como el método de las variables repetitivas. ¿Qué significa variables repetitivas? Que vamos a establecer de esas 6, bueno, en este caso, de estas 6 variables que definen nuestro problema, tenemos que elegir la cantidad de variables iguales a la cantidad de productos pi que vamos a tener en nuestro problema final. O sea que vamos a tener 3 productos pi, vamos a necesitar elegir 3 variables repetitivas. Y esas 3 variables repetitivas tienen de que no pueden ser sus unidades, no pueden ser combinaciones lineales de las otras variables repetitivas. Y que además, entre todas ellas, deben contener todas las unidades de base del problema. Bueno, en el caso de aerodinámica, se elige la densidad. Ustedes verán por qué se elige la densidad, la velocidad de la corriente libre y la longitud de referencia. Bueno, se elige eso porque después, seguramente, de muchas pruebas, se dieron cuenta que esas daban las mejores combinaciones. Recuerda que nosotros obtenemos relaciones dimensionales, relaciones funcionales equivalentes, que pueden ser diferentes dependiendo de los números adimensionales que después va a tener nuestro problema. O sea, en principio tendríamos muchas opciones de elegir variables repetitivas que cumplan esa condición, pero para que lleguemos a los números adimensionales que nos interesa llegar, que están en todos los libros y llevan años de vigencia, entonces vamos a usar esas variables repetitivas. En general, en los problemas que les pedimos, uno le dice cuáles son las variables repetitivas del problema para que ustedes apliquen el procedimiento. O sea que toda esta primera parte casi siempre está resuelta. Así que bueno, vamos a elegir la densidad, la velocidad de la corriente libre y la longitud de referencia. Entonces sería el paso 4, seleccionar las variables repetitivas del problema. Acá explica cómo se seleccionan. Y ahora viene el paso 5, que es formar cada uno de los productos pi en función de productos de una de las variables por las otras variables repetitivas. Es decir, vamos a tener tantos productos pi como variables no repetitivas tengamos, y esos productos pi, cada uno de esos va a ser igual al producto de esa variable por las variables repetitivas elevadas a diferentes potencias. ¿Están entendiendo? Bueno, y ahí, una vez que hacemos eso, vamos a tener una combinación de tantos productos pi, o sea, combinaciones de productos, tantos productos como productos adimensionales va a tener el problema, y de ahí vamos a despejar cada uno de esos exponentes
para determinar a qué potencia tienen que estar elevadas esas variables repetitivas para obtener productos adimensionales. Bueno, esto va a quedar más claro cuando apliquemos el método. Fíjense, obtuvimos la relación dimensional de la fuerza aerodinámica en términos de los parámetros del flujo. Después, listamos las variables, definimos sus cantidades, sus unidades, y las expresamos en términos de las unidades de base. Después elegimos las tres variables repetitivas, en este caso la presión, la densidad, la velocidad y la longitud de referencia. Y lo que nos queda ahora es determinar los productos adimensionales, cómo se determinan, como cada una de las variables no repetitivas, fuerza, viscosidad y velocidad del sonido, son las que quedaron afuera de las variables repetitivas, y las multiplicamos por combinaciones de las variables repetitivas elevadas a diferentes potencias. Fíjense, en el caso del primer producto dimensional tenemos la fuerza por la densidad elevado a un exponente A1, la velocidad elevado a un exponente B1 y la longitud de referencia elevado a un exponente C1. Y lo mismo para los otros con otros exponentes. Producto Pi2 con A2, B2, C2 y el producto Pi3 con A3, B3, Pi3, C3. Y velocidad del sonido, viscosidad. Y bueno, y ahora básicamente lo que hacemos es elevar las unidades de cada una de las variables repetitivas a la potencia que escribimos. Fíjense, el producto Pi1 dimensionalmente a qué es igual. A la fuerza, que es Newton, masa, longitud, tiempo a la menos 2, densidad, que es masa sobre longitud a la menos 3, y multiplicamos ahí los exponentes por el exponente A1, que fue al que elevamos la velocidad. De la misma forma, para la velocidad, que es igual longitud y longitud y tiempo elevado a B1, en este caso menos B1 porque el tiempo tiene exponente menos 1 en la velocidad. Y la longitud de referencia es simplemente longitud L a la C1. Bueno, expandimos esto para cada uno de los productos, Pi1, Pi2, Pi3, y nos va a quedar básicamente tres sistemas de ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es que cada uno de los exponentes en cada uno de los productos adimensionales tiene que dar una cantidad igual a 0, justamente para que ese producto pi tenga dimensión, que no tenga dimensión. Entonces, masa, tengo masa elevado a la 1, acá tengo masa elevado a la A1, y eso es todo. Entonces acá en la primera ecuación me queda 1, que era la masa, la dimensión de masa de la fuerza, más A1, que era la dimensión de masa de la densidad. Esto tiene que ser igual a 0. En el caso de la longitud, tengo 1, que es la dimensión de la longitud debida a la fuerza, menos 3A1, que es la longitud a la menos 3 por A1 debido a la densidad, B1 debido a la velocidad y C1 debido a la longitud de referencia. Bueno, así sucesivamente escribimos los tres sistemas de ecuaciones, y despejando de acá los exponentes vamos a obtener, bueno, resolvemos los tres sistemas, nos da A1 igual a menos 1, B1 igual a menos 2 y C1 igual a menos 2. Bueno, así para cada uno de los productos pi. Tenemos ahí los valores, entonces ya podemos escribir la forma adimensional de los productos pi. Fíjense, A1 era igual a menos 1, entonces acá que la densidad estaba elevada a 1, entonces si es igual a menos 1, la densidad nos va a quedar acá abajo.
la densidad en el denominador. Bueno, acá tenemos B1 igual a menos 2, que era lo que multiplicaba las unidades a la velocidad. Entonces acá va a quedar B infinito al cuadrado en el denominador. Y C1 también nos queda menos 1, nos queda L al cuadrado, que es la L al cuadrado, que es la longitud de referencia elevada al cuadrado. Bueno, lo mismo es para los otros productos pi. Fíjense que acá nos queda mu infinito, o sea, la viscosidad de la corriente libre, dividido ρ infinito, B infinito y la longitud de referencia. En el caso del producto pi3, la densidad tiene exponente 0, es decir, que no interviene. La velocidad tiene exponente menos 1 y la longitud de referencia tiene exponente 0, quiere decir que no interviene. O sea que el producto pi3 es directamente la velocidad del sonido dividido la velocidad de la corriente libre. Entonces, directamente, si uno recuerda las definiciones que hicimos en el capítulo anterior, fíjense, mu infinito sobre ρ infinito e infinito L es igual a 1 sobre Reynolds. Y nos aparece el número de Reynolds. O sea que en un flujo, el número de Reynolds es un parámetro de, vamos a ver después, un parámetro de similitud. Es decir, que para que dos flujos sean semejantes, tienen que tener el mismo número de Reynolds. De la misma forma, fíjense, A infinito, B infinito, que es igual a 1 sobre el número de masa. Para que dos flujos sean semejantes, tienen que tener básicamente el número de masa. Y este, que es el que nos interesa a nosotros también, es el coeficiente de fuerza, porque lo que nosotros estamos tratando de definir es una relación funcional para la fuerza. O sea que en un flujo, fíjense que el coeficiente de fuerza es básicamente la fuerza sobre 2 veces un medio de ρ infinito, B infinito al cuadrado, es la presión dinámica. La hemos definido con la letra Q. Es 2 veces la presión dinámica por una longitud de referencia elevada al cuadrado. O básicamente lo que podemos pensar como una superficie de referencia. ¿Entendió más o menos? ¿No se entendió nada? ¿Queda alguien todavía acá en la clase? ¿Queda alguien? ¿Me escuchan? Profe, ve el chat. Ah, lo que pasa es que yo me veo solo el PDF, por eso. Ah, perfecto, listo. Seguimos entonces, disculpen. No, pensé que se me había caído la conexión y que había estado hablando solo durante media hora. Pero bueno, veo que por lo menos me escucharon. Ya que si entendieron es otra cosa. Bueno. Bueno, seguimos un poquito más y ya vamos casi definiendo o llegando a lo que queremos llegar. Recuerden que habíamos hablado que lo que definimos en este capítulo son acciones aerodinámicas y coeficientes aerodinámicos. Como se imaginarán, los coeficientes aerodinámicos son básicamente los coeficientes de fuerzas que son adimensionales. ¿Ya? En aerodinámica muchas veces no hablamos de la sustentación dimensional, sino muchas veces hablamos de lo que es el coeficiente de sustentación. Lo mismo con el coeficiente de resistencia, con el coeficiente de momento. Son entidades adimensionales que cuando nosotros las multiplicamos por la presión dinámica de referencia y una superficie de referencia, vamos a tener cantidades dimensionales que son justamente las fuerzas aerodinámicas. Bueno, acá hay un ejemplo para aplicar directamente todo este embrollo que está aquí.
que parece, o no sé si les habrá parecido complicado o no, pero en realidad es algo bastante, un método muy simple, es básicamente obtener un sistema de ecuaciones lineales algebraicas y resolverlo, no es más que eso, es álgebra nada más, y un método que se aplica con una receta de cocina, o sea, es algo sistemático, no tiene mucho peso conceptual para estar interpretando nada, sobre todo cuando uno ya tiene la información de cuáles son las variables de las que depende el problema y cuáles son las variables repetitivas que tiene que usar. Y en este caso, lo que se busca es obtener los parámetros adimensionales de un problema de una hélice, donde se dice básicamente que la fuerza de tracción de una hélice producida por la hélice, el régimen de flujo incompresible, bla, 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 depende básicamente de donde estamos, depende de la densidad del flujo, depende de la velocidad de avance de la hélice y depende también de del diámetro y de la, de la velocidad angular de la hélice, evidentemente. Así que bueno, teniendo en cuenta esos parámetros, nos dice qué variables repetitivas tenemos que usar. El diámetro, acá es la longitud de referencia, la velocidad angular y la densidad del aire. Y aplicamos el mismo procedimiento. La potencia, ¿cuáles son las unidades de potencia? Es Newton metro sobre segundo. Bueno, esto nos da básicamente masa, longitud al cuadrado sobre tiempo a la menos 3. Después tenemos la velocidad angular, que es velocidad angular en términos dimensionales. Es básicamente, no vamos a poner RPM sobre segundo porque la RPM no es nada, son estos radianes sobre segundo, radian no es dimensional, entonces esto es 1 sobre segundo. Y la densidad, bueno, lo que habíamos visto antes, y así expandimos todos estos productos, obtenemos los sistemas de ecuaciones, despejamos cada uno de los exponentes y finalmente obtenemos los productos adimensionales para el caso del problema de la E. Bueno, esto es simplemente a modo de ejemplo para ver cómo se aplica el método, pero lo que nos interesa a nosotros es conocer los coeficientes aerodinámicos. Los coeficientes aerodinámicos para el caso del flujo plano, es decir, el coeficiente de sustentación, el coeficiente de momento y el coeficiente de resistencia aerodinámica. Bueno, y todo este procedimiento que habíamos hecho antes, que arrancamos con esta fuerza F, ahora lo que vamos a hacer es, en vez de poner F, vamos a poner L, vamos a poner D, vamos a poner M, y vamos a ver que en todos los casos eso depende de que depende de la velocidad infinito, de la velocidad de la corriente libre, de la densidad de la corriente libre, de la viscosidad de la corriente libre, de una longitud de referencia y de algunas cosas más, obviamente, por ejemplo, de la forma del cuerpo, no solo de la forma, sino de la orientación que tiene ese cuerpo con respecto a la corriente libre, y además va a depender de la compresibilidad del flujo, que eso es básicamente una propiedad que determina por la velocidad de la corriente libre, la velocidad del sonido de la corriente libre. Entonces, la sustentación es una función de la velocidad, de la densidad, de la viscosidad, de la longitud de referencia, de la velocidad del sonido. Y bueno, y acá aparecen algunas cosas más que no son dimensionales. Por ejemplo, la orientación, que básicamente se puede medir por medio de un ángulo, y bueno, y el tamaño del cuerpo y la forma del cuerpo, que evidentemente también es algo particular para cada cuerpo. Después de aplicar el análisis dimensional sobre todo esto, vamos a llegar a estas condiciones de los productos pi. Fíjense,
Vamos acá con el tema de la sustentación. Habíamos dicho más arriba que lo que a nosotros nos interesa obtener es esta relación dimensional. Un número, esta relación funcional. Un número adimensional es función de otros números adimensionales. ¿Cuál es el número adimensional que a nosotros nos interesa conocer? El que está relacionado a las fuerzas aerodinámicas, es decir, la resistencia, la sustentación y el momento de cabeceo en el caso del flujo plano. Entonces, estos productos van a ser, este producto, digamos, relacionado a la fuerza, va a ser función de los otros productos adimensionales. Volvemos para abajo y vemos que la sustentación, o el coeficiente de sustentación, es una función de ¿qué? Del número de Reynolds y del número de Mach de la corriente libre. Y a su vez, acá no está escrito, pero está implícito que es función, evidentemente, de la forma del cuerpo, la sustentación, o la fuerza de sustentación, va a depender de la forma del cuerpo. Cuerpos de diferentes formas, evidentemente, van a generar fuerzas de diferente magnitud, y a su vez va a depender de la actitud o de la orientación del cuerpo con respecto a la corriente. Bueno, esto lo vamos a ver en un par de clases, pero básicamente a lo que queremos llegar hoy es que definimos el coeficiente de sustentación como la relación entre la sustentación y la presión dinámica de la corriente libre por una superficie de referencia. Bueno, esta fórmula los va a acompañar toda la vida como ingenieros aeronáuticos, que tenemos el coeficiente de resistencia aerodinámica, pero lo importante es conocer de dónde sale esto. Esto sale directamente del análisis dimensional. Recuerden que nosotros con el análisis dimensional llegamos a que el coeficiente de fuerza era básicamente la fuerza sobre 2 veces la presión dinámica de referencia por una superficie de referencia o una longitud de referencia cuadrada. Bueno, el hecho de haber colocado o no el 2 acá, recuerden que por el principio de homogeneidad dimensional, esto es una constante pura, este 2 no tiene dimensión. Entonces yo simplemente puedo multiplicar por otro 2 acá arriba para simplificarlo, y no estoy modificando la relación dimensional del problema, y eso sigue siendo válido. De esa forma, entonces, es que el coeficiente de sustentación va a depender básicamente del número de Reynolds de la corriente libre y del número de Mach, o sea, el número de Reynolds de la corriente libre en relación a la longitud de referencia y del número de Mach de la corriente libre. Y acá lo mismo, ustedes me dirán, ¿pero cómo? Habíamos visto que eso era función de la inversa del número de Reynolds. Bueno, pero dimensionalmente, 1 sobre Reynolds es lo mismo que Reynolds, porque Reynolds no tiene dimensión, así que uno puede básicamente modificar la relación funcional, pero el problema sigue siendo dimensionalmente homogéneo, entonces es válido. Bueno, así básicamente quedan definidos coeficiente de sustentación, coeficiente de resistencia y el coeficiente de momento. Profe, disculpe. Sí. ¿Podría repetir otra vez la parte del 2 que estaba explicando? Que era una constante, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Fíjense que cuando hicimos el análisis dimensional, aquí nos apareció 2 veces la presión dinámica, es decir, 2 veces un medio de rho infinito al cuadrado. Y nosotros queremos escribir esto en términos de la presión dinámica, que es una definición más común del flujo, así que, bueno, por convención se prefiere escribir esto en términos de la presión dinámica. Bueno, dimensionalmente no hay problema en eliminar este 2, porque es una constante pura, no tiene dimensión. Nos va a cambiar la relación funcional,
pero no nos va a cambiar la relación dimensional del problema. Y el hecho de que nos cambie la relación funcional no es problema, porque es la relación que básicamente nosotros después vamos a estar determinando. Vamos a determinar cómo depende el coeficiente de sustentación de los otros parámetros adimensionales. ¿Entiendes? Independientemente de si la relación dimensional tiene o no tiene un 2, la relación dimensional tiene o no tiene un 2 ahí abajo. Así que bueno, de esa forma uno puede básicamente incorporar constantes puras al problema que no modifican la relación dimensional, siempre que uno después adecue correctamente las relaciones funcionales. Pero bueno, no nos hagamos mucho lío con eso. Lo importante es conocer las definiciones, que son lo más importante de la clase de hoy. El alumno que no conoce estas definiciones, básicamente no está en condiciones para probar materia. Es tan importante como la ecuación de Bernoulli, o quizás más inclusive, así que, bueno, ya, simple de recordar. Y aparte, pues, algo de todo, cuando carrera materias específicas, explicaban a veces, esta relación lo va a acompañar. Entonces, aquí llegamos finalmente que la fuerza de sustentación va a ser igual al coeficiente de sustentación, CL, por la presión dinámica de la corriente libre por la superficie de referencia. Cuando uno hace un ensayo, define una superficie de referencia, lo hace con el número de Reynolds que tiene en la condición real, medianamente aproximado, y con el número de Mach también, el principio que tiene la condición real, y de esa forma puede extrapolar después el coeficiente de sustentación hacia la condición real. Imagínense, nosotros tenemos un vehículo que queremos analizar la fuerza de resistencia sobre ese vehículo. Utilizamos un túnel de viento y en ese túnel de viento las condiciones del flujo van a estar determinando la función dinámica, pero nosotros tenemos que definir los parámetros, el número de Reynolds y el número de Mach para que el problema sea semejante o tenga similitud con el problema real. Y de esa forma vamos a poder extrapolar directamente el coeficiente de fuerza que midamos en nuestro ensayo, lo vamos a poder extrapolar hacia la condición real. Siempre que conozcamos una superficie de referencia que evidentemente está definido para el problema. Por ejemplo, para un avión, la superficie de referencia suele ser la superficie alar. La superficie alar es básicamente la superficie de la planta del ala. Entonces, conociendo la superficie alar, conociendo la presión dinámica, y por ejemplo, en un caso de la forma estacionaria, está volando recto y nivelado, quiere decir que el peso está equiparado directamente con la fuerza de sustentación, porque la vez no se va ni para arriba ni para abajo, quiere decir que el peso es igual a la fuerza de sustentación. Entonces, de esa forma, para una determinada condición de vuelo, yo puedo conocer el coeficiente de sustentación de esa condición. O dicho de otra forma, si yo, bueno, es el ejemplo que tenemos acá, fíjense que en una condición de vuelo estacionario, o sea, el avión no se acelera ni tampoco se mueve ni para arriba ni para abajo. En esa condición, el peso W está equiparado con la sustentación, el avión va a vuelar recto, y la resistencia está equiparada por la fuerza de empuje o de tracción del ala. Fíjense que si el avión vuela recto, tenemos la densidad, el avión vuela recto, la resistencia aerodinámica va a ser paralela a la trayectoria del avión y la sustentación va a ser normal a la trayectoria del avión, que es justamente vertical, es decir, paralela al peso. Entonces, de ahí uno puede despejar directamente el coeficiente de sustentación y conocer el coeficiente de sustentación del fuerza.
en otras condiciones, cuando uno hace, por ejemplo, un diseño aeronáutico, dice, conozco cuánto va a pesar el avión, conozco qué coeficiente de sustentación tiene más o menos el ala que vamos a poner, el conjunto, y con eso yo voy a tener una idea, voy a conocer también la velocidad de vuelo y la densidad de las condiciones de vuelo que va a estar volando, entonces de esa forma voy a poder, por ejemplo, dimensionar cuál va a ser la superficie necesaria para el ala. Bueno, todas esas cosas después las van a ir viendo más adelante. La idea es que hoy nos quedemos básicamente con estas definiciones y que entendamos que cada una de estas definiciones no solo función de la presión dinámica, sino también son función del número de Reynolds y del número de Mach. Bueno, ya para ir cerrando, voy a ver las condiciones de similitud de un ensayo, y es más o menos lo que estamos adelantando. Entonces, para que un ensayo sea equivalente o pueda ser extrapolado a una condición real, tienen que cumplirse lo que se llaman condiciones de similitud. Después tenemos que poder asumir que el problema es similar, el problema del ensayo es similar al problema real que queremos terminar revelando. Entonces, básicamente tenemos en los problemas de aerodinámica tres condiciones de similitud que deben cumplir. Bueno, la más obvia, evidentemente, es la similitud geométrica. O sea, básicamente que las dimensiones homólogas el modelo y el modelo de experimento y el modelo real sean justamente análogas entre sí. Esto es básicamente la escala. O sea, si yo mido si hago una relación entre dos dimensiones homólogas, tiene que ser igual la relación entre dos dimensiones homólogas en el modelo, tiene que ser igual a las dos dimensiones homólogas en la condición real. Entonces, básicamente que esa relación, que es la escala del modelo, se cumpla justamente para todas las dimensiones del modelo. Y una condición de similitud cinemática es básicamente que las relaciones entre las velocidades sean las mismas, es decir, que básicamente que la orientación del cuerpo frente a la condición de flujo libre sea la misma en el modelo que en la condición real. Evidentemente, si yo estoy modelando un avión, quiero modelar la condición de vuelo recto, tengo que poner el avión recto, tanto en el modelo, en el experimento, porque si no voy a estar midiendo cualquier cosa. Y bueno, la condición de similitud dinámica, sí, esa es un poco menos intuitiva, que es básicamente que en la condición del modelo y en la condición del flujo real, los números adimensionales tienen que ser los mismos. Es decir, el número de Reynolds y el número de Mach tienen que ser los mismos para que el problema sea 100% semejante o cercano. Bueno, eso que dicho así parece muy simple de lograr, no es tan fácil, porque fíjense en este ejemplo que ponemos acá, básicamente dice se desea analizar mediante ensayos, unidades de viento, una condición de flujo, bueno, que tiene un número de Reynolds de 10 a la 5 y un número de Mach de 0.15. Entonces esto lo queremos analizar en una condición de experimento cuya escala es evidentemente inferior de la escala del modelo. Perdón, que la dimensión real. Bueno, evidentemente que si disminuimos la longitud del modelo, fíjense que el número de Reynolds, ahora entiendo la expresión, el número de Reynolds es proporcional a la longitud de referencia del problema. Si yo reduzco la escala del problema, estoy reduciendo implícitamente el número de Reynolds. Si yo lo debo mantener y la densidad del flujo es básicamente el fluido es la misma, lo mismo que la viscosidad, entonces evidentemente cuál va a ser la forma de equiparar los dos números de Reynolds
la forma de equiparar el número de Reynolds. Y si yo reduje la longitud de referencia es aumentar la velocidad. Ve ahí. Yo estoy usando un modelo de una escala, la longitud de referencia es menor. Entonces, para compensar la reducción del número de Reynolds, tengo que aumentar la velocidad. Ahora bien, si yo aumento la velocidad, lo que estoy haciendo es aumentar el número de Mach. Entonces, satisfacer simultáneamente la condición de número de Reynolds y número de Mach es básicamente imposible, a no ser que yo tenga alguna especie de túnel de viento muy especial que nos permita modificar fuertemente la densidad o la viscosidad del aire, lo cual es generalmente imposible. Así que lo que yo tengo que conocer es básicamente los rangos del número de Mach o del número de Reynolds en los cuales yo me puedo mover para asumir la similitud dinámica del problema. Y bueno, ¿y cuál es uno de los rangos del número de Mach en los cuales yo me puedo mover para suponer que ese parámetro no influye sobre el problema si considero flujo incompresible? O sea, si el número de Mach se mantiene por debajo de 0,3, no importa si yo no estoy equiparando los números de Mach, siempre que en todos los puntos del dominio, dentro del campo de movimientos, se mantenga el régimen de flujo incompresible. Yo pueda satisfacer esta condición, entonces me centro simplemente en, bueno, simplemente entre comillas, simplemente en satisfacer la condición de igualdad del número de Reynolds. Bueno, entonces a partir de eso yo voy a tener una velocidad máxima del ensayo a la cual voy a poder alcanzar para satisfacer esa condición de flujo incompresible, que va a ser la mínima escala a la que voy a poder reducir mi problema. O sea que tengo una velocidad real dada con un número de Mach real y una velocidad infinito 0,15, y puedo irme hasta un número de Mach 0,3. Evidentemente esa es la relación máxima que voy a poder reducir la escala del problema para poder asumir en principio la condición de flujo similar. Entonces básicamente llegamos a la condición de que la escala máxima de reducción en principio sería de un método, que parece bastante restrictivo. También después existen otros métodos mucho más sofisticados que nos permiten reducir más la escala, aumentar más el número de Mach y después aplicar correcciones que nos van a permitir en principio extrapolar los resultados. Pero bueno, en virtud de lo que vimos en la clase de hoy, podemos decir que nuestra máxima reducción del problema es prácticamente un medio de la escala real. Bueno, con esto estaríamos terminando la clase de hoy, así no es tan larga, ya hace más de una hora que estoy hablando. La idea es que ustedes, además de entender las definiciones de coeficientes, sepan aplicar el método, que es bastante simple. Fíjense, lo que les recomiendo es hacer todo este trabajo ustedes mismos para cada uno de los coeficientes aerodinámicos y fijarse después que les dé los resultados que tiene que dar. Y si no me equivoco, al final de este capítulo yo había colocado algunos problemas, por ejemplo, en el caso de los ejemplos, de hacer los ejemplos, a ver si les permite obtener los mismos resultados. Y bueno, acá fíjense que tienen unos problemas para resolver problemas de liquidez neuronal. Después me falta acá incorporar las preguntas para tener la guía de estudio de examen. Bueno, y con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Espero que más o menos les haya servido de guía para saber en qué tienen que enfocarse. Igualmente el apunte
capítulo de apuntes, todo lo que incluye el programa de materia. Capítulo más adelante hay que hacer uno que no lo trae. Bueno, hacemos una serie de preguntas, a ver si quedaron dudas. Profe, ¿puedo hacer Sí. una consulta sobre momento de cabeceo? ¿Qué es la Sí. definición? ¿Cuál es la definición de eso? O sea, físicamente hablando. Físicamente hablando, el momento de cabeceo es el momento que produce el flujo, digamos, en este caso el flujo plano, que produce el flujo en dirección normal a la fuerza de sustentación y a la fuerza de resistencia continua. Ese sería el momento de cabeceo, el que se produce alrededor de una recta normal al plano definido por la fuerza de sustentación y la fuerza de resistencia del ritmo. Es básicamente una definición. No esperen ninguna deducción matemática para saber lo que es el momento de cabeceo. Lo definimos de la misma forma que se define la fuerza de sustentación como la componente de la resultante aerodinámica paralela normal a la dirección del flujo, y la fuerza de resistencia la componente de la resultante aerodinámica paralela a la dirección del flujo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, perfecto. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, a ver, en el chat. Sí, a ver, déjenme que abra el chat. No está habilitado el Drive para bajar los problemas de la clase de laboratorio. Para que puedan subir el trabajo. Bueno, ahí le escribo al ingeniero Galeazo para que puedan subir los trabajos. Ahí en Classroom no los pueden subir directamente, no están habilitados para subirlo ahí tampoco. Sí, en teoría están habilitados para subirse a Classroom directamente. Hay una opción dentro de del TP1 que te dice subir mi trabajo. Apretás ahí, subís el archivo, lo tenés que poner en formato PDF como lo escribieron en formato Claro. y enviar, nada más. Por eso no, porque ahí me preguntaban para subir el trabajo al Drive. No, lo que tienen que hacer es subirlo por la plataforma Classroom, lo suben, cada alumno sube su trabajo en la opción, como ahí les explicó el compañero, y supongo que no hay ningún problema, que ya lo pueden subir y que de ahí el ingeniero lo va a corregir desde ahí. Claro, y es como dicen acá, en el momento que ustedes suben el trabajo a Classroom, ya va a quedar registrado que ese día y a esa hora subieron el trabajo, y con eso ya estaría listo. Pero bueno, esperen la corrección. Bueno, ¿alguna otra pregunta? El cuestionario lo voy a subir, ahora les voy a subir en estos días una versión nueva del apunte, le voy a incorporar preguntas, así como en el capítulo 1. Bueno, ahí fíjense lo que escribió el ingeniero García, que no se retrasen en la entrega de los trabajos y no dejen